Y uno de los principales retos en la actualidad es la integración, el desarrollo de modelos y teorías integrativas entre la genómica, psicobiología y la sociología cultura. En el conocimiento del gremio que tengo, el conocimiento personal, me atrevería a decir que el 60 o 70% de todo el gremio de la psicología y neuropsicología que conozco no tiene conocimientos mínimos de genómica y psicobiología y defiende mucho el peso que tiene la sociología y cultura. Y no me refiero a la psicología humana, me refiero a la salud mental, a las diversas condiciones neuropsicológicas y a las diversas condiciones psiquiátricas. Ese está muy alejado de la psicobiología y cuando escucha genómica recuerda la genética y la neurobiología de los ochentas que era muy biologicista y muy reduccionista. Me tocó a mí todavía en la licenciatura en los noventas los últimos coletazos de ese dinosaurio conceptual que era el reduccionismo neurobiológico y que todavía por ahí, incluso en el YouTube se pueden ver algunas personas que son muy reduccionistas y que utilizan la neurobiología como el principal constructo para explicar la psicología humana, ¿no? Pero ya es una minoría. Regresando a nuestro reto, cómo en neuropsicología se ha empezado a integrar, a resolver esta situación que yo creo que más que un reto es una gran oportunidad porque existen ya decenas y decenas de artículos y más de una decena de grupos, yo creo que más de un par de decenas de grupos líderes en el mundo que van ya trazando un camino que nos permite a los demás, a todos los demás, ir construyendo una neuropsicología contemporánea mucho más integrativa que la que nos heredaron. Y entre los aspectos contemporáneos más importantes están las características de heredabilidad, la parentalidad y el fenómeno de emparejamiento selectivo en salud mental, que en mi experiencia, tanto profesional como académica, como de investigación, no veo el gremio de la neuropsicología del desarrollo incluyendo estas tres dimensiones tanto en sus clases académicas como en su quehacer profesional. Aquí les incluyo una tabla de Peterson y colaboradores sobre los porcentajes de heredabilidad de diversas condiciones de psiquiatría y salud mental que en otros estudios se ha ajustado al alza. Pero es muy importante que dejemos este prejuicio purista de lo cultural y que podamos incluir en la neuropsicología contemporánea las dimensiones de genómica y psicobiología, de parentalidad y de emparejamiento selectivo y salud mental para comprender mejor a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y a manera de introducción básica a la genómica en psicología y conducta, recomiendo este artículo que publicamos en 2012, titulado Conducta alimentaria, índice de masa corporal y expresión molecular del gen del transportador de serotonina en gemelos monocigóticos. Los gemelos monocigóticos son un paradigma fantástico para investigar la influencia que tiene el medio ambiente sobre la expresión genómica, porque a dos personas que comparten genes, y en la medida en que sus estilos de vida van diferenciando las experiencias, enriquecimiento cognitivo, experiencias negativas, emocionales, de todo tipo, entonces se puede utilizar como un modelo genómico de la vida real, ¿no? Y bueno, en este estudio se presenta la relación entre el índice de masa corporal y lo más interesante es que si comparas a un par de gemelos, a dos hermanas o a dos hermanos y uno de ellos presenta obesidad y el otro no, o la otra no, me refiero a hermanas y dos hermanos, ¿no? En tanto, un integrante de esa pareja de hermanas o hermanos presenta obesidad y
la otra o el otro integrante no lo presenta, entonces es un muy buen paradigma para estudiar, por ejemplo, la genómica de la serotonina, por dar una introducción básica. La genómica, por supuesto, es muchísimo más compleja, pero por dar una idea y una noción básica de cómo acercarse a la genómica relacionada con la psicología, la conducta, la salud mental, etc. ¿Por qué un gemelo o una gemela presenta obesidad y la otra no? No solo, es obvio que no solo se explica por la genómica, pero como paradigma, genes ambiente, los gemelos monocigóticos son uno de los paradigmas más importantes que existen en la actualidad. Les recomiendo mucho este tipo de artículos. Si no quiere leer el nuestro, cualquier otro. Este es un artículo básico de introducción muy bonito, quizás porque es nuestro, por eso me parece bonito, pero que permite introducirse de una manera más simple a el enorme y complejo campo de la genómica. Uno de mis estudios favoritos en genómica y neuropsicología es este, publicado en 2012, está cumpliendo casi 12 años de estar ya disponible para la comunidad, sobre la importancia de no solo considerar la genómica, no solo el estrés ambiental y no solo la parentalidad, sino estas tres variables, factores, estudiarlos en conjunto para ver cómo la combinación diferenciada entre ellos explica o influye sobre el desempeño neuropsicológico, en este caso en una prueba tipo Iowa. Entonces, los estudios de genómica, parentalidad, estrés ambiental y desempeño neuropsicológico ya están entre nosotros desde hace más de una década. Es importante incluirlos en una neuropsicología contemporánea. Y es importante advertir que en salud mental sociología no es equivalente a cultura. Si bien en aprendizaje y desarrollo cognitivo se ha desarrollado todo un modelo que es completamente válido y fundamentado de cómo los logros históricos culturales en materia de conocimiento científico, tecnología, pedagogía, etcétera, influyen en el desarrollo normotípico. El problema en salud mental es que tienes otras condiciones y otras variables sociológicas, de ambiente comunitario, de ambiente familiar, que minan, que afectan negativamente todos estos aspectos positivos que la cultura te puede proveer. Por eso es importante tener modelos realistas en neuropsicología. Aquí les muestro un artículo clásico, reducción del volumen de la corteza prefrontal medial en adultos que reportan maltrato emocional en la infancia. Entonces, en salud mental, en psiquiatría, en psicología clínica, en neuropsicología clínica, además de todos los beneficios positivos de la cultura, es muy importante tener modelos realistas clínicos de las condiciones en que niñas y niños se desarrollan. Bueno, para depender no solo de estos estudios occidentales, ¿verdad? Vamos a citar los estudios de un par de amigos y colegas de Colombia, alteraciones en el funcionamiento cognitivo en una muestra de niños, niñas y adolescentes con trastorno de estrés postraumático derivado del conflicto armado en Colombia. Por eso sociología no es equivalente a cultura. Niñas y niños colombianos que vivieron en el conflicto armado, que lo sufrieron, y otros alejados que ni se enteraron, comparten aspectos culturales, entre comillas, algunos de ellos, pero no necesariamente su sociología. Este artículo está ya publicado desde el 2017. Y otro del mismo grupo, pero con neuroimagen, similar al primero que les presento de psiquiatría biológica. Por eso es muy importante volver a enfatizar. En neuropsicología, como en psicología, se estudian personas reales en contextos reales, no cerebros. Y una de las propuestas que incluyo para el nuevo libro de neuropsicología contemporánea está basada en estos planteamientos como los del grupo de Dieter Dihar de los papás y los niños diagnosticados con TDA como un sistema familiar. Ustedes pueden ver los avances
de un artículo que ahora está siendo revisado para ser publicado, en el cual proponemos una aproximación neuropsicológica familiar para el trastorno por déficit de atención. Hicimos un estudio exploratorio que algunos de los resultados los presento en este sitio web de la UNED, es un video que se llama Funciones Ejecutivas en Madres y Padres de Niños con Trastorno por Déficit de Atención, que esperemos pronto esté publicado en la forma de un artículo científico en donde estudiamos a mamás y papás de niños diagnosticados con trastorno por déficit de atención. Los estudiamos con evaluación neuropsicológica y evaluación psiquiátrica a cada mamá y a cada papá para proponer un enfoque neuropsicológico familiar en el trastorno por déficit de atención. Debido a que la Banfe tiene perfiles con puntajes escalares, podemos incluir en un mismo perfil a mamá, papá y el niño con trastorno por déficit de atención. Aquí les pongo un ejemplo del caso de una familia. En los círculos negros está el desempeño del niño, en los círculos rojos el desempeño clínico de su mamá y en los círculos azules el desempeño clínico de su papá. Como pueden ver, el niño tiene varias áreas, varias dimensiones de funciones ejecutivas en el desempeño clínico, pero lo que más destaca es cómo su mamá y su papá también tienen disfunciones ejecutivas. En este caso, se ejemplificó en la puntuación total del STRUP, su mamá, pero la que más nos llamó la atención fue en las pruebas de cartas tipo Iowa, en donde el niño, la mamá y el papá tienen desempeño clínico en la dimensión de puntaje total. Pero el papá tiene desempeño clínico en la detección y evitación de selecciones de riesgos. Además, el niño no lo tiene. Entonces, imaginen ahora cómo es que tú le pides a sus papás, en este caso a su papá, como el niño tiene déficit ejecutivo para seleccionar en el balance riesgo-beneficio, entonces que su papá le ayude. El papá tiene un peor desempeño neuropsicológico, tiene desempeño clínico en ambas dimensiones de nuestra prueba tipo Iowa. El niño solo en una. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a alguien que tiene disfunción neuropsicológica que forme a un niño que tiene una disfunción neuropsicológica? Por eso es muy importante cambiar el paradigma de la neuropsicología típico, el que además del daño cerebral y además de la neuroimagen funcional que ha enriquecido a la neuropsicología, los modelos sistémicos familiares en trastornos por déficit de atención, en TEA y en otras dimensiones, en otras condiciones de salud mental y de psiquiatría son muy importantes. Y claro, y ya cuando presenté estos resultados en un congreso, me dijeron ya, entonces nos estás duplicando el trabajo y estás triplicando el costo de la evaluación. Bueno, pues no atienda a la mamá y al papá, ¿no? Y que el niño entonces continúe así en esa familia. ¿Cuál es el costo de no atender, de no identificar que mamá y papá tienen problemas de salud mental, que pueden tener diagnóstico psiquiátrico y además pueden tener disfunción ejecutiva? ¿Cuál es el costo? Es altísimo, es mucho más alto que el costo, entre comillas, del esfuerzo profesional que hay que hacer. Otra de las áreas menos exploradas es la transición adolescencia-juventud y la juventud. En Latinoamérica, por lo general, cuando se hablan de neuropsicología del desarrollo, pensamos siempre en neuropsicología infantil o de inicios de la adolescencia. Pero si se hace una revisión de la literatura, verán
que uno de los objetivos más importantes de investigación científica y de intervención está en la transición adolescencia-juventud y en particular en la juventud, en esta franja de jóvenes que se consideran muy jóvenes, de 18 a 22 años de edad aproximadamente, cuyo neurodesarrollo no se ha completado. Entonces es un objetivo, si ustedes ven en la literatura, hay diversos grupos de investigación explorando y analizando esta etapa de la juventud. Nosotros tenemos dos estudios, dos proyectos de investigación que empezamos a desarrollar hace unos 5 o 6 años. El primero en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con mi querida maestra Marilena Navarro, el de atención y funciones ejecutivas en jóvenes universitarios, que ya lo terminamos y estamos empezando a publicar, y uno que empezamos apenas 1 o 2 años después, uno más grande, mejor financiado, el de caracterización genómica del desempeño de las funciones ejecutivas y la atención en adultos jóvenes que tienen trastorno por déficit de atención, que es una colaboración México-Colombia, financiado por Colciencias, que ya lo terminó María Fernanda Quiroz allá de coordinar y que también estamos empezando a publicar resultados. Un poco en ese cambio del paradigma de qué es lo que debe ser la neuropsicología contemporánea. Debe ser más que solo la típica de los 70s y 80s, por supuesto. Y este es uno de los primeros artículos que les recomendamos leer, de lo cual todo mundo habla, pero bueno, no siempre nos hacen falta datos e información. Digamos que es el primer artículo que abre la puerta a los demás y que nos da un contexto de la presencia de síntomas de déficit de atención, ansiedad y depresión en estudiantes universitarios, no solo con un enfoque de salud mental, sino de nuevo como un contexto para la neuropsicología de funciones ejecutivas en jóvenes universitarios que tienen síntomas de trastorno por déficit de atención, con un enfoque dimensional que en diapositivas posteriores lo definiré. Con cierta frecuencia nos han preguntado por qué estudias jóvenes y siempre que me han preguntado cuál es mi principal línea de investigación, he dicho que el desarrollo neuropsicológico y me dicen, niños, y yo les he dicho que no, que desarrollo neuropsicológico. El enfoque contemporáneo de desarrollo neuropsicológico tiene una perspectiva de amplio rango. Lo van a encontrar en la literatura, Lifespan Perspective. Tienes el reto de entender cómo es el desarrollo neuropsicológico desde la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez. Y siempre nos han dicho, no, es que eso no se puede hacer. Claro que se puede hacer. En mi libro del 2012 revisa todas esas etapas del desarrollo. Artículos que hemos publicado también lo hacen. Y aquí les presento estos artículos en déficit de atención, en trastorno por déficit de atención. Hemos estudiado niños, hemos estudiado adolescentes, hemos estudiado jóvenes y el artículo que se está ahora revisando, que va avanzando en el proceso de revisión, es sobre madres y padres en niños con trastorno por déficit de atención, en donde también, sobre todo los papás, presentan trastorno por déficit de atención y las mamás otras condiciones de salud mental, más su evaluación neuropsicológica. Esperemos que pronto esté disponible ese artículo, ¿no? Ya cerraremos el ciclo de una perspectiva de amplio rango sobre el trastorno por déficit de atención. Y además de los clásicos mecanismos psicofisiológicos que se estudiaron desde la época de Luria y posterior, con la electroencefalografía cognitiva y después un poco con la neuroimagen funcional, en la neuropsicología contemporánea ya, gracias a la genómica, podemos tener con mayor precisión, no porque se acabe de hacer, sino lo podemos hacer con mayor precisión, los mecanismos psicobiológicos. Aquí les incluyo 2 de nuestros artículos más recientes, hechos dentro de la tesis de Nicolás Garzón, coordinados por María Fernanda, el efecto de la genómica del cortisol en el trastorno por déficit de atención en estos jóvenes universitarios, y otro relacionado con la ancestría y las características genómicas de nuestras poblaciones latinas
porque se ha descrito que la mayoría de los estudios genómicos se han hecho con poblaciones europeas o con poblaciones de Estados Unidos de América, Canadá y ahora un poco en otras regiones, pero que hacen falta más estudios de genómica en poblaciones latinas. Y además de las diferencias culturales con europeos y otras poblaciones, también hay diferencias genómicas y sobre todo características particulares genómicas. Aquí se presentan las diferencias de ancestría entre una muestra de Colombia y una muestra de México. La muestra de Colombia con mayor carga de ancestría europea y la muestra mexicana con mayor carga de ancestría asiática. Y aquí llevándolos a promocionar el proyecto Enigma, esta virtuosa combinación entre neuroimagen genética y genómica, por eso la neuroimagen funcional y estructural no es suficiente en psicología y en neuropsicología. Este es uno de los consorcios científicos más importantes en la actualidad, lo pueden visitar ahí en ese link que les doy al sitio web, y debajo verán el mapa de los grupos que conforman este consorcio. Y claro, sorpresa, esos vacíos que hay en Latinoamérica y de nuevo Estados Unidos, Canadá, Europa, como siempre, ahora se han sumado ya diversas regiones de Asia, Japón, Australia, pero vean nuestra región latinoamericana. Entonces sí, bienvenida a la neuroimagen, pero no es suficiente y se ha utilizado como el paradigma, ¿no? Siempre ese es el problema de las neuromodas. Y también como parte de los grandes rezagos en neurociencia y en neuropsicología, nunca se exploraron y se caracterizaron de forma suficiente las diferencias dicotómicas entre hombres y mujeres, y llegamos tarde, vamos tarde, y también vamos llegando tarde a los enfoques dimensionales sexo-género. Llevamos, calculo, entre 15 y 20 años de atraso hablando de el cerebro, pero no de los diferentes cerebros, hombre, mujer y sexo-género dimensional. Y claro, ¿cómo influye eso en nuestra organización neuropsicológica? ¿No? Por eso, cuando me dicen voy a un congreso a actualizarme, ¿no? Mejor no opino, ¿no? La única forma de actualizarse es ponerse a leer por meses toda la enorme variedad que existe en la literatura o hacer trabajo colegiado para identificar cuáles son las 5 o 10 áreas en las que necesitamos actualizarnos y a partir de eso hacer reuniones periódicas, ¿no? Trabajo entre pares, pero siempre el modelo de congresos y el modelo de turismo académico es el que nos gusta más en Latinoamérica. Y siguiendo con los pendientes de actualización, tampoco se escucha mucho la transición del modelo dicotómico normal clínico del DSM y del CIE hacia el nuevo sistema RDOC. Es algo que a mí realmente me sorprende en facultades de psicología y en salud mental. Prácticamente ha pasado desapercibido este gran proyecto de incluir lo mejor de la ciencia contemporánea, incluida la ciencia cognitiva, en una nueva clasificación de las condiciones de salud mental. Y si ustedes visitan la literatura, verán que dentro de las dimensiones más importantes para la construcción de este nuevo sistema de salud mental está la evaluación cognitiva. Es decir, que la neuropsicología y la psicología cognitiva están colaborando y contribuyendo con la misma importancia que los clásicos modelos clínicos hacia la nueva construcción, hacia la construcción del nuevo sistema de clasificación. Esto en la Facultad de Psicología prácticamente ha pasado desapercibido. Esto llama mucho la atención, ¿no? Cosas interesantes de la sociología de la ciencia. Y otro de los grandes pendientes en neuropsicología contemporánea es la neuropsicología cognitiva contemporánea, que como ya lo he dicho, ya no es de cajas y flechas ni de módulos encapsulados de Fodor. Realmente recomiendo mucho que
nos actualicemos, podemos empezar con uno de los artículos que yo considero más relevantes para la actualización, del grupo de Steingruber, desempeño en participantes no clínicos en la prueba tipo Iowa. Generalmente en neuropsicología clínica siempre nos referíamos a los sujetos normales o a los sujetos sanos, a los participantes sanos, como una referencia estadística normativa para compararlos con nuestros grupos clínicos, y que el verdadero conocimiento científico estaba en la clínica, en los pacientes. La psicología cognitiva siempre nos ha enseñado la importancia de estudiar sujetos normativos, porque hay muchos procesos cognitivos. Estudiando personas no clínicas, también se puede aprender mucho sobre la cognición humana. Aquí en este artículo Steingruber y colaboradores nos muestra muchos de los conceptos erróneos de los que se ha basado la neuropsicología clínica de las pruebas tipo Iowa, que no incluyeron los estudios de participantes normativos, simplemente asumieron que los participantes normativos eran de una forma. Y uno de los hallazgos que siempre ha publicado la psicología cognitiva es la heterogeneidad cognitiva, que también en neuropsicología se presenta. Generalmente se dice que las y los niños con trastorno por déficit de atención tienen un desempeño cognitivo heterogéneo, pero también lo que se ha encontrado es que las y los niños normativos, que no tienen condiciones clínicas, también tienen un desempeño cognitivo heterogéneo. De las conclusiones que se están sacando en psicología cognitiva y neuropsicología cognitiva es que la población es cognitivamente heterogénea, no es simplemente un promedio y dos desviaciones estándar. Y nos estamos perdiendo de todo ese conocimiento porque tenemos el paradigma dicotómico clínico DSM normal clínico. Seguimos atrasados 20 años. La neuropsicología cognitiva contemporánea te permite hacer un análisis más fino y preciso de los procesos cognitivos afectados. Aquí les recomiendo nuestro artículo de el análisis de la producción secuencial de verbos de acción motora en pacientes con enfermedad de Parkinson. Es decir, que además de que se pensaba que estos estudios son muy abstractos y cómo los podemos aplicar a la clínica, aquí hay un ejemplo muy reciente. Este es un artículo que publicamos recientemente en donde planteamos la importancia de analizar subtipos de verbos motores por medio de un modelo, de un método que estamos proponiendo, que se llama el análisis semántico secuencial en neuropsicología, que es derivado del análisis de procesos de Boston, pero con un análisis más fino y preciso en este caso, de los subtipos de verbos motores. Y efectivamente, este es un tipo de estudios hecho dentro del paradigma de la Embodied Cognition, de las bases sensoriomotoras de la cognición, que ya rebasa la década entre nosotros, pero no es un tema menor. Tan importante es que en la revista de la Sociedad Internacional de Neuropsicología se dedica un número especial en 2017, y esta es una de las figuras que rescato de ese artículo, de todos los procesos cognitivos que son influenciados por las representaciones sensoriomotoras. Es todo un campo en neuropsicología, pero que desafortunadamente no ha sido explotado ni explorado de una forma mínima, en mi perspectiva, en Latinoamérica. Como resumen de esta sección, quisiera llamar la atención a cómo no se ha incluido la psicología cognitiva en los últimos 15, 20 años por prejuicios incorrectos sobre cajas y flechas y módulos encapsulados que ya no existen, que ya no es parte de lo que se hace con más frecuencia de los modelos más dominantes de la psicología cognitiva y menos de la neuropsicología cognitiva.
Para mí debía de haber esta cooperación y enriquecimiento mutuo entre al menos estas tres áreas, ¿no? La neurociencia cognitiva, la neuropsicología cognitiva y la psicología cognitiva, porque resulta que el estudio de los normativos es tan importante hoy, sobre todo ahora que existe también el aporte de la genómica, para entender la psicología humana y la neuropsicología humana. Es tan importante el estudio de normativos como el estudio de pacientes clínicos, porque existe ya este nuevo concepto subclínico en donde los pacientes, las personas, a pesar de que no cumplen los requisitos dicotómicos tipo DSM para ser diagnosticados con una condición de salud mental, sí presentan suficientes dificultades cognitivas y psicológicas para ser meritorias de atención en salud mental. Este es un paradigma que ahí está en la literatura. Me recuerda a la década de los 80s y 90s, cuando las personas tenían contusiones en la cabeza, golpes en la cabeza, golpes leves entre comillas, y se quejaban de problemas de atención y memoria, y se decían que eran quejas psicológicas. Y cuando las técnicas de tensor de difusión y de microrrasgado de sustancia blanca se desarrollan de manera suficiente, sorpresa, ¿no? No eran quejas psicológicas. Lo mismo pasa con la dimensión subclínica. No necesariamente son quejas psicológicas. Pueden ser dificultades neuropsicológicas y cognitivas suficientes para minar la calidad de vida de las personas. De ahí la importancia de acercarse a la neuropsicología cognitiva y a la psicología cognitiva. Bueno, a forma de resumen y de integración para una propuesta de neuropsicología contemporánea, ¿cuáles serían los más de 10 componentes que considero se requieren para la construcción de una neuropsicología contemporánea? Que no tenemos, seguimos utilizando modelos de los 80s y 90s, seguimos confundiendo neurociencias con neuropsicología y no hemos logrado como gremio latinoamericano tener una visión clara de lo que es una neuropsicología contemporánea. Yo propondría al menos estos componentes. Tener un enfoque epistemológico de filosofía de la ciencia en la medida en que sea posible. He planteado cuál es el que yo he utilizado. Aprovechar 80 años de todo ese bagaje de lo mejor que nos ha heredado. Tener un enfoque principalmente, no exclusivamente, de desarrollo neuropsicológico de amplia perspectiva, e incluir los componentes de herencia, parentalidad y salud mental en un enfoque sistémico familiar, e incluir las variables y dimensiones de la genómica y la psicobiología, así como de la neuropsicología cognitiva contemporánea, para que comprendamos mejor la heterogeneidad de todo tipo. Que el enfoque transcultural y multicultural sea el paradigma que transversal que guíe todos estos esfuerzos, siempre dentro de la psicología, de acuerdo a las normativas internacionales, al 90% de todas las normativas internacionales que nos llevan 20 años de ventaja. Es más que claro, pero bueno. Esto nos llevaría a un importante trabajo colegiado de regulación gremial que nos permita certificar y validar competencias, situación que se hace en la medicina de una manera tan natural, pero que en psicología, por razones, entre comillas, desconocidas, más bien por intereses de grupo, se ha evitado al máximo posible, y que por fin transitemos desde la investigación empírica positivista hacia un desarrollo de la intelectualidad y no solo de la cognición en generación de ciencia, basada en una competencia mínima en epistemología, en historia y filosofía de la ciencia, en psicología del conocimiento, etc. Y por supuesto, teoría de sistemas contemporáneos, desde los sistemas neuropsicológicos de Luria hacia una actualización muy importante de teorías de sistemas contemporáneos. Ese sería el planteamiento mínimo. Como ven, hacer una neuropsicología contemporánea no es complejo, es hipercomplejo. De allí que se decida tomar 2 o 3 de estos componentes y se decida querer presentarlos como la neuropsicología contemporánea, ¿no?
Bueno, cada quien se convence con diferentes argumentaciones y evidencias. No hay que olvidar ya las advertencias que nos hacían diversos autores y autoras. En este caso, este es un clásico artículo del doctor Alfredo sobre los problemas que se generaron en la conferencia de Houston y cómo hay varios artículos relacionados a este problema que 20 años después lo seguimos teniendo. Por eso es muy importante recordar estos artículos y por eso para muchos es muy importante no recordarlos, ¿sí? Les recomiendo mucho que lean la llamada de atención que hace aquí el doctor Alfredo Ardila. Se requieren, en estos planteamientos que se hicieron en esa época, carecían de suficiente importancia estas formaciones académicas, dice Alfredo Ardila, en uno, historia de la neuropsicología, entonces ya no soy el único, ¿verdad? Dos, conocimiento clínico, en este caso él lo ponía como síndromes neuropsicológicos, y el más importante para mí, teoría neuropsicológica. La neuropsicología no es una práctica. Tristemente a eso es lo que se ha reducido 20 años después. Esto es lo que nos advertía Alfredo Ardila. La neuropsicología es una ciencia. Y esta es una llamada de atención previa a la que publica Ardila, publicada en una carta que envía Prigatano como presidente de la Academia Nacional de Neuropsicología de los Estados Unidos de América, llamando la atención sobre este primer documento de la conferencia de Houston, sobre la insuficiente mención de la importancia en entrenamiento clínico. Este problema que Prigatano destaca en 1998 es tristemente el principal problema que veo yo en la neuropsicología latinoamericana. Y es producto de seguir pensando que la neuropsicología es simplemente parte de las neurociencias. Es similar a pensar que la neurología es simplemente parte de las neurociencias porque comparte el inicio de su nombre. La neurología es una ciencia que se deriva principalmente de la medicina interna y antes de la medicina. Y el hecho precisamente de que la neuropsicología no esté regulada dentro de la psicología es lo que ha provocado este tipo de problemas, que nos advirtieron diversos autores como Alfredo Ardila y Prigatano. Viene una simplificación y una distorsión muy preocupante de la neuropsicología, nos dijeron hace más de 20 años. Y bueno, hay que reflexionar qué hicimos en Latinoamérica y qué estamos haciendo para evitar esta situación. Este es otro de los artículos relacionados con el mismo problema, pero aquí Prigatano nos llama la atención además sobre los aspectos políticos, les llama a las fuerzas políticas, un poco estos problemas sociológicos que ahora vemos mucho en Latinoamérica, ya se presentaban en Estados Unidos de América hace 20 años. Y una de las recomendaciones que hacía era el trabajo colegiado, los consensos. Por eso sigue siendo en Latinoamérica una de las grandes deudas de nuestro gremio. Desde mi punto de vista, el gran problema de la neuropsicología contemporánea de los últimos 15-20 años en Latinoamérica se basa en lo siguiente. Hay tres tipos de grupos profesionales dentro y alrededor de la neuropsicología. Los grupos formales integrados por las personas que estudiamos formalmente neuropsicología, que tenemos un título, que conformamos aproximadamente el 20% del gremio. Después están los grupos alternativos que estudiaron neurociencia cognitiva y algunas áreas relacionadas, que conforman aproximadamente el 30%. Y después lo que se puede considerar un grupo periférico profesional que pueden tener cualquier otra especialidad o área de la psicología. Dado la ausencia de responsabilidad gremial y colegiada de los grupos formales, los grupos alternativos, y hay bastantes ejemplos, incluso en la neuropsicología latinoamericana, de grupos alternativos que en conjunto con los grupos periféricos crearon sociedades, asociaciones, congresos y actividades de la neuropsicología, desde cómo ellos y ellas
entienden la neuropsicología desde una formación que no fue de neuropsicología. Y entonces lo que se provocó en los últimos 20 años fue una dispersión, simplificación y distorsión. Que si profundizáramos un poquito en epistemología y filosofía de la ciencia, consideramos este fenómeno de la centralidad conceptual de una ciencia de esta forma con estos círculos, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo en los últimos 20 años de la neuropsicología es la dominancia de los grupos alternativos y periféricos y la ausencia de trabajo colegiado y normativo de los grupos formales. Entonces, lo que tenemos en neuropsicología hoy es una dispersión, simplificación y distorsión ya advertida hace 20 años atrás en estos artículos que les acabo de presentar. Importante regresar entonces a considerar la neuropsicología como una ciencia, no como lo que se considera ahora, simplemente una práctica, que es aplicar pruebas y ver pacientes y evaluarlos y rehabilitarlos. Eso está muy bien, pero no es suficiente porque hay muchas formas de evaluar, intervenir, rehabilitar pacientes. Pero si se observan los paradigmas más importantes que definen a una ciencia, tendríamos en este momento un estado del arte mucho mejor, mucho más fiel a el legado de 80 años de la neuropsicología. Pero ¿qué ha pasado? Que la neuropsicología ha sido utilizada como carta de presentación de profesionales que no tienen una formación oficial en neuropsicología, aprovechando la insuficiente regulación y supervisión profesional de este grupo formal de los que sí estudiaron y tienen un título y una formación demostrable. Y el resultado es eso, afectación a la calidad e identidad de la formación académica. Lo más grave de todo no es todo esto, sino una atención distorsionada y ausente de calidad a los pacientes. Esto es algo muy preocupante en Latinoamérica que ojalá pronto tenga solución. Y obvio también, ya lo he contado, el exceso de escuelas, entre comillas, muy improvisadas, que buscan o la utilidad económica o la influencia de grupo o ambas, ¿no? Esperemos que pronto esto tenga solución. Y entre los aspectos más preocupantes que yo he escuchado en los últimos 5 o 10 años es una posverdad sobre la teoría de sistemas, ¿no? Sobre cómo la neuropsicología de Luria ya está superada porque es localizacionista y lo que debemos de ahora utilizar para fundamentar la neuropsicología es la teoría de sistemas. Y quienes estudiamos en la escuela de Luria y cualquier persona que simplemente abra las primeras páginas del libro de las funciones corticales o del cerebro en acción, se preguntaría, ¿y los sistemas funcionales complejos qué son? ¿No? ¿No son parte de la teoría de sistemas? Claro que lo son. Pero de nuevo, para parecer que yo estoy proponiendo un nuevo camino, pues tengo que olvidar los planteamientos iniciales de Luria. Veamos un poquito de literatura contra la posverdad. Recomiendo mucho este artículo de Anogin. Es fantástico. Publicado en la revista Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1964. Luria utiliza el concepto de sistema funcional, basada en las evidencias neurofisiológicas de las líneas de investigación de Anogin, y utiliza el concepto de sistema funcional complejo de Vygotsky para hacer su neuropsicología, siempre basado en teoría de sistemas. Veamos qué dice Anogin. Para Anogin, el cerebro se regula por una serie de diversos sistemas, los cuales tienen propiedades psicofisiológicas intrínsecas. Si un tipo de neuroactividad llega a esa zona, ese tipo de neuroactividad no se reflejará como un espejo. Se procesará, filtrará y transformará por él o los mecanismos locales a los cuales llega. Estos mecanismos locales a su vez responderán, se sincronizarán, porque siempre forman parte a un sistema mayor. Nunca lo harán de forma individual. Teoría de sistemas y macrosistemas. A diferencia de las posverdades, la neuropsicología como ciencia siempre ha tenido un cuerpo teórico, objetos y sujetos de estudio y métodos de estudio, desde hace mucho más de medio siglo. Hay que leer la literatura. Y leyendo la literatura de la historia y el desarrollo de la neuropsicología, veremos que podemos partir de la teoría de sistemas funcionales complejos,
del objeto de estudio de la organización cerebral de los procesos psicológicos, de métodos y pruebas con enfoques y constructos neuropsicológicos, del procedimiento y el análisis cualitativo experimental. Es una aproximación de inicio. ¿Y desde cuándo la tiene? Desde al menos medio siglo, desde la década de los 60. Y si les interesan los orígenes y desarrollo de la teoría de sistemas, recomiendo el primer libro que publiqué en el 2006, que ustedes encuentran en Google Books, en donde reseño los planteamientos de Anoji, del libro publicado en Trillas, Metodología del Sistema Funcional. Ahí hay 3 páginas completas de cómo define Anoji los sistemas funcionales. Y como siempre lo he dicho, empezar en Luria y no quedarse allí. Recomiendo uno de mis libros favoritos de los 90, Teorías Neuronales de Larga Escala del Cerebro, que obviamente ya va actualizando la teoría de sistemas neurocognitivos. Y hay más, en la actualidad hay más de 10 enfoques. Aquí pongo, por ejemplo, uno de los más conocidos, del de Lihaen y Shan-Yu, pero ustedes pueden ir encontrando otros como el de Deco y colaboradores o los del grupo de Quechlin. Entonces encontrarán más de 10 enfoques de teoría de sistemas y de neurocognición que enriquecen y pueden enriquecer a los modelos actuales en neuropsicología contemporánea. Pero no es algo nuevo. La noción de teoría de sistemas tiene medio siglo con nosotros. Para ir terminando esta parte 2 del módulo 6, seguramente me preguntarán pronto, ¿y de dónde podemos encontrar esta literatura? ¿No? Pues es muy fácil. Como siempre lo he dicho, la neuropsicología siempre ha tenido su propia literatura, por supuesto que enriquecida por neurociencias, pero no solo por neurociencias, psicología cognitiva, psicología clínica, psicopedagogía, lingüística, etcétera, etcétera. Pues hay decenas de revistas internacionales, no puse las latinas simplemente por poner las que están en inglés como un movimiento internacional. Aquí están todas estas revistas y decenas de libros. Sobra la literatura y neuropsicología para seguirla desarrollando con una identidad propia, por supuesto enriquecida y transdisciplinarmente. Y para concluir, es muy importante, ya que sabemos con este pequeño esquema que pongo aquí, porque el 80% del gremio tiene una perspectiva alternativa, simplificada e incluso distorsionada de la neuropsicología, y en donde se ubicaría el efecto más importante de las neuromodas, que generalmente son construidas en el grupo alternativo hacia el grupo periférico. Bueno, en conclusión de estos 2 módulos, evite las neuromodas y evite la distorsión de la neuropsicología, incluso la simplificación. Y me voy a anticipar a la pregunta que van a hacer, ¿no? ¿Cómo hacerlo si la mayoría piensa que, este 80% del gremio piensa que? Bueno, vamos a citar a un clásico. Construya su propia opinión, aunque no coincida con los demás. Y sobre todo, si coincide con los demás.